Vamos a hablar entonces de qué se trata este documento. Este documento, pues, es con base en un documento general. Quiero que entendamos también que en Colombia nosotros no tenemos grandes sistemas en cuanto a temas de logística. Logística es un tema relativamente nuevo, pues estructurado ya como carrera, como área del conocimiento. Siempre lo manejamos pues de una manera muy, digamos, muy artesanal, muy intuitiva, sin una estructura, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando, realmente esto era muy poco lo que se conocía o se veía de los temas logísticos. De hecho, no existían ni universidades, ni instituciones técnicas, ni tecnológicas que hicieran un gran avance en temas de logística. Entonces, por eso, algunos documentos, o la gran mayoría de ellos, yo los tomo de otras universidades o de otros sistemas logísticos, pues que nos sirven como base para todo lo que vamos a ver. Parte de eso es este documento. Entonces, ya sabemos que la carga o el manejo de esta es toda la mercancía que se pueda comprar o vender, y son mercancías que tienen una relación desde el punto de traslado, del traslado de un punto A a un punto B por los medios de transporte que sean, ¿cierto? Sea terrestre, aéreo, fluvial o marítimo o multimodal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, la forma en que se transporta la mercancía o las cargas, y pues cómo depende ese transporte dependiendo de las características que tenga cada una de ellas. Por acá está mirando alguien más. Entonces, las podemos clasificar en general, granel y especial o sobredimensionadas. Y esa especial haciendo referencia pues a esas cargas que tienen algunas condiciones específicas o que son sobredimensionadas, ¿sí? Entonces se puede transportar en pequeñas cantidades o en unidades independientes. Vuelvo a lo mismo, dependiendo de esas características particulares que tenga cada una de las cargas y la forma en cómo se debe manipular cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, más o menos de lo que trata el documento. Entonces, en esta primera parte estoy retomando conceptos previos. Entonces, carga con embalaje, toda aquella pues que está contenida dentro de un empaque, ya sea primario, secundario o terciario. Esa parte ya la vieron, ¿cierto? Los tipos de empaque primario, secundario o terciario. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Empaques frágiles, en fin. Bueno, entonces, el transporte de la carga, si bien ya viene pues en un embalaje, sea de cualquiera de las tres clasificaciones, o cuando es carga suelta o sin embalaje, ¿sí? Cuando se transporta carga unitarizada o carga paletizada también. Entonces, también cuando hace transporte de carga a granel, ya hablamos de los tipos de carga a granel, ya hablamos de los contenedores para transporte de carga a granel y también los centros de almacenamiento para este tipo de carga en específico. Esta carga a granel también ya hablamos, puede ser sólida, que son pues los granos, líquida o también gaseosa, y la forma en cómo se transporta. Y esas cargas especiales, pues que tienen un cuidado especial para su manipulación, debido a su contextura, a su peso, a la peligrosidad, al grado de conservación, en fin. Y las cargas extradimensionadas, refrigeradas, peligrosas también. ¿Listo? Entonces, esos tipos de carga tienen pues un cuidado especial, absolutamente todas, y una forma de poder ubicarlas dentro del vehículo, dentro de los centros de distribución o almacenamiento. ¿Listo? Y por supuesto, pues las que están en los contenedores. Los atributos que tienen la carga pues son las cualidades y características tanto cuantitativas como cualitativas. Cuantitativas pues en la forma de poderlas cuantificar, o sea, en la forma de poderlas contar, poderlas contabilizar, que es parte pues del módulo con el que ustedes van a seguir. Y las cualitativas, que hacen referencia a esas características particulares que tiene cada una de ellas, que puedan ser vistas a simple vista, valga la redundancia, o que son intrínsecas y que debemos conocer de qué se trata esa carga para poder identificar la forma de manipularla, ¿sí? Entonces, dependiendo pues del tamaño, del peso, del volumen que tengan cada una de ellas, de la peligrosidad, en fin, todas esas características o atributos
que tiene cada una de ellas. Entonces, la primera parte es la fijación, cómo debemos fijar, cómo debemos acomodar, por así decirlo, es esa carga. Entonces, dentro de esas definiciones que nos muestra el documento, la primera es la fijación, que es la acción de fijar o fijarse, o sea, que es la acción de asegurar o limitar o pegar o colocar ese objeto o esa carga, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de fijación, no es una fijación que estemos mirando, sino es la forma en cómo colocamos esa carga como tal, ¿sí? Y la carga, pues, es la consecuencia de movilizar esa mercancía o ese objeto como tal, ¿sí? En la fijación de la carga, existe digamos, un atributo muy particular y es la forma en cómo debemos fijarla o asegurarla para evitar daños de la misma mercancía o de la misma carga o del vehículo o daños a terceros. Si bien no fijamos una carga de una forma adecuada dentro del vehículo, pues el vehículo puede tener un volcamiento porque pierde su punto de su centro de gravedad, perdón, y puede también acarrear un accidente con lesiones a terceros, o sea, no solo a las personas que vayan en el vehículo, sino a otros vehículos o personas que estén en la vía o en la carretera. Si no se fija adecuadamente esa carga, pues se puede desequilibrar, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de los accidentes de tránsito, cuando es por vehículos de carga o vehículos que están transportando mercancía, se debe a una mala fijación, o sea, un mal acondicionamiento de la mercancía dentro del vehículo. Entonces es muy importante el tema de la fijación de la carga cuando vamos a hacer ese transporte, cuando vamos a hacer carga, sobre todo de vehículos en descarga, pues también tiene unas implicaciones cuando estamos descargando el vehículo, pero sobre todo cuando lo cargamos y hay transporte que está interviniendo. Entonces, esas malas fijaciones derivan también en las condiciones de la operación. Por ejemplo, frenadas fuertes que vaya a tener el vehículo. Entonces debemos garantizar que si el vehículo tiene que frenar de una manera inesperada, pues la carga no se mueva o sus movimientos sean mínimos y que de alguna manera puedan retornar a su punto de equilibrio, ¿sí? Cuando hay movimientos en rampas o en curvas, maniobras de evasión o rebase, en carretera o aceleraciones verticales. ¿Qué quiere decir aceleraciones verticales? Que hayan saltos, ¿sí? Cuando el vehículo hace un salto, entonces la carga se mueve de manera vertical dentro del vehículo y tenemos que tenerla fijo o fijada para que no tenga ningún movimiento brusco y se pueda salir pues, de la estiba o de la posición inicial en que la pusimos. Debemos garantizar que la carga, primero, no se salga del vehículo, ¿sí? Que la carga no deba moverse, excepto en unos casos específicos, cuando hay movimiento restringido al movimiento horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma horizontal la carga no se resbale o se deslice, por así decirlo. Por acá tenemos un mensajito, lo voy a leer. Jason, la carga es muy delicada en el transporte, la imprudencia de algunos movimientos pueden provocar accidentes, el simple hecho de no saber frenar ya es un riesgo, claramente que sí, pero digamos que sobre todo en el transporte terrestre pueden suceder muchísimas situaciones, ya sea por imprudencia del conductor del vehículo o por otros conductores, pero lo que debemos garantizar en la operación de cargue es precisamente que esa carga quede tan fija que cualquier condición externa no permita que esa carga se salga o se mueva o cambie su posición original. ¿Listo? Entonces, hay unas excepciones. Movimiento restringido en movimiento horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que no se desplace de manera horizontal. Cuando son objetos muy ligeros o sueltos o a granel que permiten estos movimientos. Por ejemplo, objetos sueltos como cilindros que muchas veces no van amarrados, sino van solamente, digamos que con el mismo peso se están sosteniendo, pueden haber esos movimientos ligeros, o cuando es carga a granel, sobre todo en el transporte de líquidos, pues dentro del cilindro
o del bidón que lo contenga puede tener algunos movimientos. ¿Listo? Lo mismo con pues, líquidos y material a granel. En el embalaje es el empaquetado envoltorio, ¿sí? Que se adecúan o que se diseñan para proteger la mercancía o la carga que se va a transportar. Hay diferentes tipos de embalaje. Ya les decía yo, un embalaje primario, que es el que contiene el producto como tal, es el primer contacto entre el producto y ese empaque. Un secundario, pues que son como los empaques individuales, y un terciario que pueden ser estos embalajes, que pueden ser guacales, mallas, bolsas plásticas que contienen más elementos, ¿cierto? Entonces son todos los empaques que acompañan y protegen al producto, ¿sí? Desde el momento que se produce, o sea, desde el momento en que sale de la línea de producción hasta el momento del consumo. Entonces aquí está. Los recipientes de esos embalajes pueden ser rígidos, semirrígidos, no tamizante o vestimiento interior. Entonces, los rígidos pues son esos empaques que no sufren un cambio por un simple movimiento o por su simple manipulación. Estoy hablando, por ejemplo, las latas, ¿sí? Los materiales o productos que vienen enlatados. Si yo tomo una lata, pues no va a tener un cambio brusco en su empaque, es un empaque rígido. Hay cajas rígidas también, semirrígidos pueden ser los Tetra Pak, por ejemplo, pues si lo presiono puede sufrir algún cambio físico en ese empaque. Los no tamizantes, o sea, el mismo Tetra Pak podría funcionar, que no permiten que se filtren o que se tamicen o que se fuguen ciertos componentes de, el material. Y los vestimientos interiores, que son como esas películas delgadas, plásticas o metálicas, que tienen algunos materiales o algunos productos. No sé si de pronto tengan algún ejemplo de productos que tengan vestimiento interior, si recuerdan algunos, si han visto alguno. ¿Cómo que se les puede ocurrir? Hay unos muy comunes que consumimos casi que pues, a diario. ¿No se nos ocurre ninguno? Parece que no. Parece que no están. Por ejemplo, los empaques de la leche cuando viene en caja, los empaques de los jugos de cajita, esos tienen un vestimiento interior, ¿sí? Que cubre esa película delgada, el producto como tal. También tienen unas características estos embalajes, algunos son a prueba de humedad, a prueba de agua y no desgarrables, o sea que fácilmente no se pueden romper por la simple manipulación. Profe, También, señor, cuéntanos. por ejemplo, hay pues, unos embalajes que se hacen especialmente con maquinaria, pues, por ejemplo, nosotros en la empresa en la que laboro compramos una maquinaria desde Brasil y Mm, nos llegó y eso tiene o sea, venía unos containers y aparte de eso traía un embalaje especial. ok, está bien, muy bien. También existen los tipos de cierre o la forma de sellar esos empaques. Está el cierre hermético, cierre eficaz y o los cierres que llamamos bien cerrados o bien sellados, ¿sí? Entonces también es una característica de los embalajes que se pueden utilizar para hacer ese cargue y ese transporte. Entonces, acá lo que les hablaba de los niveles del embalaje o el empaque, existe un empaque primario, que es el que tiene el contacto directo con el producto. Entonces, hablemos de algunos ejemplos de empaque primario. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos empaques primarios? El que tiene el contacto directo con el producto. Eso hay infinidad. Imposible no se nos ocurra nada. Muchachos, ¿están? ¿Están por acá? Claro, profe. Sí, señor. Entonces, les estoy preguntando, empaque primario, ¿cuáles son ejemplos de empaque primario? Botellas, bolsas.
La botella, bueno, la bolsa la podemos definir en diferentes niveles del embalaje, pero la botella es un empaque primario, claramente, ¿cierto? Está en contacto con el líquido, ¿cierto? Directamente. Entonces, la botella es un ejemplo de empaque primario. La misma leche en caja también, la leche no, la caja, la caja que contiene la leche, la caja Tetra Pak es un empaque primario, la bolsa de leche también, la bolsa es un empaque primario, pero también hay agrupaciones que se convierten en empaques secundarios. Entonces, veamos el empaque secundario. El empaque secundario es el que se utiliza para proteger. Sandrita, estás levantando la mano, cuéntanos. Profe, pero la caja Tetra Pak yo tengo entendido que no es un empaque primario porque es que ese tiene varios recubrimientos, esa caja. Recubrimientos. Sí, Sí, señor. no, la caja como tal es un empaque primario porque contiene la leche, ¿sí? Contiene la Ajá. leche, o sea, tiene un contacto directo con el producto, por eso es primario, es el que primero tiene contacto. Lo que pasa es que dentro de las características o dentro de el tipo de recipiente que es ese embalaje, es otra cosa, pero como empaque es primario, porque tiene un contacto directo con el producto, ¿sí? Sí te di un poco de claridad, Sandrita. Sí, digamos que sí. Porque yo tenía, papi, silencio. Yo tenía entendido que, o sea, a mí me habían explicado que era un empaque primario, perdón, secundario, porque, o sea, sí, contiene la leche, pero es que ese empaque tiene varios recubrimientos, entonces no tendría contacto directo con la leche, porque eso trae un recubrimiento de una bolsa mínima por dentro, Sí, y es de una ahí viene. película. Exacto. Entonces, Bueno, esa era como la duda mía. ok, si tomamos la caja en general sin, digamos, sin desmenuzar los materiales con los que está hecho, ¿sí me hago entender? Porque finalmente la gran mayoría de los empaques primarios pues tienen diferentes películas, por así decirlo. Las cajas de cartón no está hecha de un cartón y ya, viene del mismo material, pero diferentes capas o películas. Entonces, de pronto esa podría ser digamos, la inquietud que tú tienes. Porque si lo vamos a desmenuzar, el empaque primario, perdón, el empaque Tetra Pak, pues entonces el primario sería esa película delgada transparente que es en plástico que tiene la caja, ese sería el primario. Y el secundario podríamos decir que es el cartón, que también hace parte de la caja. Por eso los tomo como un todo, la caja Tetra Pak completa. Ahí vendría siendo la caja Tetra Pak completa, un empaque primario, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, las cajetillas de cigarrillos, por dentro traen una película de papel, ¿sí? Si vamos a desmenuzar todo el componente, el empaque primario sería esa cajita, esa película, perdón, de papel que recubre los cigarrillos. Y ya el secundario sería la cajetilla del cigarrillo, ¿cierto? Y el terciario, perdón, vendría siendo el cartón donde vienen los paquetes de 10 o 20, ¿sí? Pero si yo tomo todo el componente que contiene los cigarrillos, va a ser la cajetilla completa, con la película de papel por dentro, ¿sí? De pronto para dar más claridad. Wilmer. Profe, en estos casos también el empaque de productos grasos, como las mantequillas y todo eso, también trae pues en sí varios empaques. En ese caso, porque vienen en forma individual, ¿sí? El empaque primario sería el recubrimiento que tiene la barra de mantequilla. Ese sería el primario porque es individual, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la caja de leche? Pues viene un litro de leche en una caja, es una sola. La mantequilla pasa lo mismo, viene una barrita de mantequilla con la cubierta, eso es como pues, en un material como aluminio, con una película también plástica. Ese sería el primario. Ya cuando agrupamos las 5 barras de mantequilla, no sé por cuánto viene la caja de mantequilla, la verdad, me disculpan el desconocimiento. Creo que vienen 5 barras de mantequilla, ese ya sería un empaque secundario. Wernay, Profe, y las salsas también sería primario y también tendría secundario, ¿cierto? las salsas,
cuando viene bueno, hay unas salsas que vienen en frascos, en botella, y otra que viene como en sachet, podríamos decir que es un empaque primario, la que viene como en bolsita, podríamos decir que ese es un empaque primario, ¿listo? El secundario es el que me reúne varias unidades de empaques primarios, ¿sí? Entonces, ahí voy, por ejemplo, con el ejemplo de la mantequilla. El empaque primario es la envoltura de la barra de mantequilla. El secundario es la cajita donde vienen las 5 o 6 barras de mantequilla, no sé cuántas vendrán, ¿sí? Ese sería un empaque secundario. Voy a volver al ejemplo de la botella. La botella contiene el producto, ¿cierto? Voy a hablar de una botella de vino, pues que está ahí en el ejemplo. Una botella de vino. Por lo general, las botellas de vino, la botella como tal que contiene el líquido es el empaque primario. Luego viene un empaque secundario que es una caja para meter la botella de vino, ¿cierto? De manera individual. Y luego viene una caja más grande que, no sé, viene por 12 o 24 botellas, no tengo ni idea. Ese vendría siendo un empaque terciario, ¿cierto? Para que repasemos y aclaremos esos conceptos. ¿Estamos claros, muchachos, con los niveles de empaque? Sí, pero es como Sí, la señor. chocolatina también. La chocolatina, la envoltura de la chocolatina es el empaque primario. El secundario es la caja que viene como por 24, creería yo, no sé, por 12, no tengo ni idea. Y Pero ya eso usted se ve que reúne. eso trae una cosita como blanca, pues Una primero película una blanca, película. exacto, exactamente, que es Bueno, contigo. ¿Un qué, perdón? Wilmar, no te entendí. Bueno, entonces esto es como para que tengamos en cuenta los niveles de los empaques, ¿cierto? Ahí vamos entendiendo un poco más esos niveles de empaque. Obviamente hay mucha mercancía que solo requiere un tipo de empaque, ¿sí? Solamente requiere una envoltura y ya con esa queda protegida, ¿sí? Entonces, esa misma envoltura o empaque puede servir como empaque de transporte, no necesita absolutamente nada más. Es el caso, por ejemplo, denme un ejemplo, de un empaque, de un producto que solo tenga una envoltura y esa misma sirva para el transporte. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿No se nos ocurre? ¿Qué tal si yo les dijera que bueno, un bidón, una caneca, ese podría ser un empaque que no requiere secundario ni terciario, está directamente con el producto y asimismo lo transportamos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en la empresa también fabricamos resinas, ¿cierto? Y ahí eso van en unos isotanques o IBCs y en ese mismo se transporta. Exactamente, no requiere otro tipo de empaque. Entonces, perdón, esos empaques o embalajes que vayamos a utilizar, dependiendo del material y el tipo de carga, pues cumplen unas funciones primero de protección, ¿cierto? Protección obviamente contra el tiempo, pues o sea, conservar el producto. Unas características de protección también para el transporte, pues para evitar que cuando hayan esos movimientos que ya mencionamos en el vehículo, cualquier tipo de vehículo, en ese transporte, pues no vaya a dañar las características físicas y químicas de nuestro producto y también que no vaya a tener alteraciones o variaciones externas por temperatura, por exposición a la luz, en fin, por humedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes sí sabían o sí conocen el porqué de los colores en las cervezas, en las botellas de cerveza o en las botellas de vino. ¿Qué sabemos de esto? Porque Profe, la cantidad de alcohol que contenga ese vino o esa cerveza debe de ir en cierto envase porque eso los protege de la radiación solar o de la luz y no altera el ok, producto. exactamente.
dependiendo del nivel de conservación que requiera ese producto. Muy bien, por eso es los colores en este tipo de empaques. La cerveza que conocemos, la cerveza negra, ¿sí?, pues requiere un empaque ámbar, así se llama, que es el color café, un empaque ámbar para conservar, porque es más sensible a su añejamiento o su, digamos, sus cambios en las propiedades químicas de ese producto si lo empacamos en una botella transparente o flim, que llamamos, ¿cierto? Entonces, y las cervezas ligeras, como las cervezas light, pues no requieren un mayor grado de concentración o conservación, por eso vienen en esa presentación de empaque transparente o de botella transparente. Entonces, a eso se debe los colores también, para evitar precisamente esas variaciones externas, por luz, por humedad, por radiación, en fin, para mejorar su conservación. También esos empaques lo que buscan es la simplificación, por supuesto la simplificación de nuevos usos, el ejemplo de las botellas, que se puedan reutilizar, que sean versátiles. ¿A qué hace referencia con la versatilidad? Pues que sean fáciles de manipular, fáciles de almacenar, ¿cierto? Que sea fácil también de conservar. Y por supuesto la facilidad del manejo de ese tipo de empaque. Y también producen un efecto o una característica, tiene una característica de estimulación. La logística tiene que ver mucho con el diseño de empaque de las mercancías, porque esa estimulación tiene que ser que ese empaque sea atractivo para el consumidor final. Pues muy maluco yo, como empresa transportadora, que vaya a llevar cualquier tipo de producto y en el almacenamiento, en la manipulación, en el transporte, yo dañe las características del empaque, y cuando yo lo vaya a exponer en una góndola, en una gran superficie, pues el cliente no lo va a comprar porque está deteriorado ese empaque. Así el producto conserve sus propiedades físicas y químicas, el solo empaque no está estimulando la compra. Entonces, por eso también tiene mucho que ver en temas de logística, todo lo que tiene que ver con diseño y con el atractivo que genera este empaque. De ahí el cuidado, por supuesto, al momento de manipular la mercancía. También una característica de identificación y diferenciación. La identificación, pues obviamente, que no sufra grandes alteraciones esos empaques, porque yo puedo identificar fácilmente las propiedades del producto. Pues imagínense ustedes una botella de vino sin etiqueta o con una etiqueta dañada. No voy a saber fechas de expiración, no voy a saber cantidad o grado de alcohol que tiene ese producto, ¿cierto? La manera de conservar ese producto. Entonces, identificar claramente las etiquetas del producto es una característica que nos compete directamente a nosotros, ¿listo? Pues en toda la cadena logística. Entonces, ejemplos de empaques tenemos: cajas plegables, rígidas de cartón o plástico, latas metálicas en latón o en aluminio, botellas, frascos en vidrio o plástico, botellas de aerosol o gas que son metálicas, las ampolletas, pues que no termina siendo otra cosa más que el vidrio, cilindros y barriles de metal o bidones, sacos de yute, bolsas de papel o bolsas de plástico. Entonces encontramos gran variedad de empaques primarios, secundarios, terciarios y de casi todos los materiales pues que pueden contener ese tipo de producto. Entonces hablemos ahora nuevamente de la sujeción, ¿sí? De la sujeción de la carga. Acá hay unos ejemplos, pues no quería mostrar como tanta teoría, pero sí unos ejemplos de cómo sujetar la carga. Si ustedes se fijan en esta carga y uno piensa siempre, pero es que nunca va a coincidir el tamaño de la carga con el tamaño o el espacio que tenemos para almacenar de cargar dentro de un contenedor. Entonces se utilizan en algunos casos sacos de aire, sacos de acerrín, se utiliza icopor, cartón para rellenar esos espacios que quedan vacíos y evitar obviamente que la carga se mueva. Si ustedes se fijan, algo de lo que utilizamos también en las cadenas logísticas cuando hacemos alistamiento de carga es estas películas delgadas que algunos le llamamos papel stretch, otros le llaman, se me escapan los nombres, tienen como, mejor dicho, 50 nombres para esa película plástica que manejamos para poder sujetar la carga. En este caso la tiene, y en este caso también tiene una película plástica estos bidones.
¿Listo? También es importante tener en cuenta pues las estivas. Ese concepto ustedes ya lo tienen claro de otros módulos, pues qué es una estiva y la forma en cómo debemos acomodarla. Y acá, adicional a ello, hay unas correas que nos sirven para sujetar esas cargas dependiendo el tipo de carga. Y acá lo que quiero más hacer énfasis es mostrarle estos ejemplos de cómo sujetar las cargas, ¿sí? Entonces, hay una sujeción de carga donde dejamos un espacio entre, por así decirlo, la pared del vehículo y lo hacemos centrado, y con esas correas pues podemos amarrar o sujetar la carga, ¿sí? Se puede hacer por métodos directos o métodos indirectos. La carga puede estar expuesta a frenadas, aceleraciones, vibraciones que puedan afectar la carga. Entonces, voy a poner acá mi puntero nuevamente láser. Entonces, por ejemplo, esta carga está amarrada o sujetada de tal manera que no permita que una frenada que puede generar un movimiento horizontal me desplace esta carga. Entonces está sujeta por este lado y está sujeta por este lado. La misma sujeción hacia el punto de equilibrio o hacia la base del vehículo va a hacer que en una vibración o en un movimiento vertical pues la carga no se levante. Obviamente va a tener un ligero movimiento, no se levante de tal manera que pues pueda tener un volcamiento, ¿sí? Entonces también lo podemos hacer recostado contra la pared del vehículo. ¿De qué depende de esto? Pues del peso que tenga esa carga. Cuando son muy pesados, pues lo ideal es buscar el punto o el centro de gravedad del vehículo para que le permita ese movimiento, ese desplazamiento. Entonces, miren, los métodos para sujeción de la carga. Está el método indirecto, como les decía, y el método indirecto es por fricción. ¿Qué quiere decir? Que no requiere un mayor amarre, ¿sí? Un mayor amarre porque la misma fricción de las dos superficies, tanto la de la carga como la del vehículo, pues hace que quede sujeta, o sea, por el mismo peso de la carga, más los amarres que pueda llevar. Ese es el método indirecto. El método directo se divide en tres. Está la contenida, pues que va en tanques o cajas de volteo. ¿Qué quiere decir cajas de volteo? Pues cajas que se diseñan precisamente para que no haya ese volcamiento. Esa es una contenida, va dentro de algún embalaje. Está el método directo asegurado, ¿sí? Método directo asegurado, donde se asegura, pues ya sea a la cabecera o a la pared del vehículo, a los costados o a las compuertas. Y está la carga del método, perdón, el método directo sujeto, que se asegura, se buscan los puntos seguros de giro y los amarres directos de donde podemos sujetar esa carga en el vehículo. Es este, aquí les hago un zoom. Es este. ¿Listo? Ese es un método directo sujeto. ¿Listo? ¿Queda claro ese cuadro, muchachos? Que después no vayan a decir, no, profe, es que no me quedó claro y en el examen nos salió ese punto, pero yo no lo tenía claro. Entonces, elementos para la sujeción de la carga, ya veníamos hablando de ello. Entonces están los pisos de madera en listones, entonces nos sirven para anclar clavos, tornillos, dependiendo la carga que vayamos a transportar, pues de ahí podemos sujetar. Paredes internas, pues solamente para apoyar cargas livianas, entonces pueden ser paredes, como decíamos, sacos con acerrín y copor, de madera, algunas veces también utilizamos espuma, o los puntos de fijación en el piso y en el techo con anillos de fijación, barras de amarre para asegurar cuerdas, cadenas, alambres, sunchos y demás, pues elementos que utilicemos para hacer esa sujeción. ¿Listo? Vigas de madera, paletas de madera o plástico para distribuir el peso, tablones móviles, cojines de espuma, plástica, bueno, en fin, los materiales que podamos utilizar. Es importante tener en cuenta que estos materiales, en el momento de cargar un vehículo, van a generar un peso, sobre todo cuando utilizamos listones de madera, ¿cierto? Tienen un peso, entonces esto le va a sumar peso al cargue y hay muchas variables que debemos tener en cuenta cuando vamos a cargar un vehículo. El peso de la mercancía, el peso de la estiva, más pues todos estos materiales
que vamos a utilizar, entonces eso le va a sumar peso a ese cargue, ¿listo? Entonces eso lo vamos a ir viendo cómo jugar con esas variables. Tenemos entonces cargas homogéneas o productos homogéneos, ya lo habíamos dicho, cuando se debe utilizar el área completa del contenedor para cargar el vehículo, listo. Y estos productos homogéneos son los que tienen pues una forma definida, ¿sí? Una forma definida que es fácilmente apilable y que pues lo podemos acomodar de una manera más sencilla. También están los cajones grandes, que son las unidades grandes y pesadas y nunca deben apoyarse directamente sobre las paredes del contenedor. ¿Por qué creen ustedes que nunca un cajón grande o pesado debe apoyarse directamente contra las paredes del contenedor? Los escucho. Se puede, de pronto es por la fricción que puede hacer pues con el contenedor, ¿sí me entiendes? Puede como que romperse o algo así. Puede generar algún daño al contenedor, ¿ok, Sandra? Se puede volcar, ¿no? O puede generar un volcamiento. Muy bien, Sandra. Lo que dijo mi compañero es verdad, que no se pueden o sea, apoyar sobre las barandas de los camiones porque una de dos, en el giro de las curvas el peso se va a exceder y va a quebrar también las, ¿cómo se llaman? Las compuertas o barandas de los camiones, porque la mayoría de los camiones todavía utilizan las carrocerías en madera. Y fuera del hecho también ayuda a desestabilizar el camión. Muy bien, entonces lo que se busca es siempre, que fue algo con lo que iniciamos nuestro módulo la semana pasada, el centro de gravedad. Siempre buscando el centro de gravedad. Si es un material muy pesado, todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Si yo lo recuesto pues en una curva, seguramente le va a ganar el peso o ese centro de gravedad y va a generar un volcamiento, un deterioro, un accidente o en cualquier situación desastrosa. Entonces siempre es importante cuando son cargas demasiado pesadas, colocarlas en el centro y obviamente rellenar los espacios. Acá en este ejemplo pues lo que tienen son unas estivas en ambos lados como para centrar y sujetar ese producto. Cargas en bolsa, entonces la carga en bolsa tiende a moverse durante el transporte, es de los materiales más complejos de transportar. Entonces, para asegurar este tipo de cargas se coloca una capa sobre la otra en forma entrelazada. Entonces lo que buscamos es siempre como entrecruzar la mercancía como para evitar que tengan algún escoramiento o algún volcamiento. ¿Listo? Tambores y barriles. Tambores y barriles. Los tambores se estivan verticalmente uno al lado del otro y se colocan plataformas de madera entre un piso y otro, ¿cierto? Entonces acá en el ejemplo nos muestra cómo se deben transportar los tambores, ¿sí? Siempre de forma vertical. Recuerden que el centro de gravedad de un tambor está hacia la base, que sea plana. Es más fácil tener el centro de gravedad en equilibrio, ¿sí? Se debe asegurar la carga al extremo de la puerta contra los esquineros del contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá en la compuerta yo debo asegurar esta carga porque no sabemos al abrir la compuerta haya un volcamiento. Los rollos, los productos cilíndricos pueden estivarse vertical u horizontalmente, ¿sí? Si lo hacemos vertical, pues van a quedar en una acomodación parecida a las de los tambores y barriles. Si lo hacemos de manera horizontal, siempre se debe llenar o rellenarse los espacios vacíos entre los rollos, pues con acerrín, con papel corrugado, con material suave, pues para evitar que el mismo peso de un rollo sobre otro deteriore los que están en la base o cuando haya movimientos horizontales o verticales haya un aplastamiento. Hagamos de cuenta papel higiénico, entonces si colocamos uno sobre otros, el de abajo se va a ir aplastando o deformando, pues que es lo que no se busca al transportar rollos. Y si ustedes se fijan en la primera base, pues en la primera capa, encontramos como unas cuñas que van a sostener esa primera tanda para que no permita ese desplazamiento, ese movimiento de los rollos. Y cuando se van a transportar, perdón,
Cuando se van a transportar vehículos pesados, como maquinaria pues, de construcción o pues, maquinaria agrícola, siempre deben estivarse en contenedores, plataforma o flat racks. Ya los vimos, ¿cierto? Este tipo de contenedor que es abierto por todos lados para transportar este tipo de mercancía, pues que son vehículos muy pesados, o una plataforma para poderlo transportar, y se debe asegurar el vehículo en el contenedor, ¿sí? Entonces, siempre asegurarlo, pues si son vehículos, seguramente lo vamos a hacer con cadenas, ¿cierto? Con cadenas y con cuñas por delante y por detrás de las ruedas de esos vehículos. Veo dos manos levantadas, la de Sandra y la de Wilmar, no sé si fue que se les quedó levantada de hace un momento. David. Profe, bueno, lo que le decía pues del transporte de maquinaria o máquinas especiales, se utilizan tipo guacales. También podemos utilizar tipo guacal para, también dependiendo del tamaño de la maquinaria, ¿cierto? O sea... Eso sí, dependiendo del tamaño, se utilizan los guacales, que es como una protección especial que tienen esas maquinarias para que lleguen en excelente estado. Exactamente, muchas gracias, David. Ok, entonces, el transporte de carga refrigerada, o cuando vamos a hacer el cargue de este tipo de mercancía, el objetivo es impedir flujo de calor, ¿cierto? O sea, que haya un flujo de calor en ese tipo de carga. Por eso, en la carga refrigerada siempre es importante dejar espacios libres en la parte superior del contenedor y hacia los laterales, y de alguna manera dejar algunos centímetros de espacio dentro de la carga, pues para que el aire frío circule y refresque o mantenga refrigerada toda la mercancía. ¿Sí? ¿Listo? Porque yo puedo apilar, voy a decir una palabra que no es muy técnica, amontonar o apilar la mercancía. Entonces, cuando empieza a circular el aire frío, pues solamente va por la parte externa, pero la mercancía que está acá en el centro está caliente, ¿cierto? No tiene la misma temperatura que la que está en los extremos. Entonces, con carga refrigerada es importante dejar esos espacios de circulación en las paredes del contenedor para que el aire frío circule por toda la mercancía. Cuando la carga es de alta densidad, o sea, cuando son muy pesadas pero con bajo centro de gravedad, ¿sí? Que no tienen riesgo de volcamiento, como por ejemplo el mármol, ¿sí? El mármol o el vidrio, bloques de madera, son muy tensas, o sea, muy pesadas, pero tienen un centro de gravedad muy fuerte, muy firme. O sea, sencillamente yo coloco una lámina de mármol y ya, él queda sobre el piso. Entonces hay que distribuir ese material para que quede uniformemente dentro del contenedor. Y cuando la carga es alargada, en el caso de los postes, ¿sí? o hierro, la carga alargada, como tuberías, vigas, debe colocarse transversalmente, o sea, buscando siempre la parte, digamos, la pared delantera y trasera del contenedor. En este caso lo están transportando en un flat rack, o muchas veces ni siquiera tiene la pared anterior, es solamente la plataforma. ¿Listo? Entonces la acomodación debe ser transversal a lo ancho del piso del contenedor o plataforma, ¿sí? Y es necesario reforzar con cuñas de madera, ¿sí? Con esquinas de madera hacia los lados, y obviamente con cadenas o suncho o el material que se requiera dependiendo el volumen y el peso de la carga. Los rollos pesados, cuando son rollos gigantes, eso los vemos, es que cuando transportan esos rollos de cable de energía, entonces casi que igual que la carga alargada se debe hacer, se deben evitar los movimientos de los rollos, llevan estas cuñas en la parte inferior o en la base para sostenerlos, y siempre buscar los puntos de anclaje de la plataforma o el contenedor para evitar esos movimientos. Entonces esa es la forma de sujetar la mercancía cuando vamos a hacer un cargue de un vehículo. Entonces esto ya es temas de contenedor. Entonces
como unas recomendaciones, comprobar las condiciones en el interior del contenedor, siempre hacer una revisión del piso, de las paredes del contenedor, de la compuerta, pues que abra fácilmente, que se pueda cerrar y sujetar, rellenarla pues con los sacos o el material de fijación que se requiera en caso de que hayan espacios, ¿sí? Los líquidos es recomendable siempre cargarlos al nivel del suelo y pues si es posible colocar material encima, se coloca, si no, sencillamente transportar el líquido. Colocar siempre los objetos pesados en primer lugar, ¿sí? Siempre el material o la carga más pesada al nivel del suelo y acomodar más de forma horizontal que vertical si los elementos que se cargan no llenan todo el recipiente. Entonces, proteger y asegurar la carga. Creo que esto salía en el ejercicio que hicimos del diagrama de flujo, que es rellenar ese empaque secundario o terciario con acerrín, espuma, papel picado, pues para evitar que también dentro de este empaque terciario o secundario pues haya movimiento de nuestro producto. Los materiales peligrosos siempre se deben se deben cargar hacia las puertas del contenedor. Si yo tengo que cargar diferentes tipos de material, por supuesto. Entonces, primero cajas o otro tipo de material y hacia las puertas del contenedor los materiales peligrosos, ¿listo? Pues para obviamente que sea más fácil el acceso de poderlo descargar en caso de una emergencia. Y ahora miremos el reglamento para el transporte de producto perecedero, pues que es como el que más condiciones implica o el que más normas o reglas implica en el transporte o en el cargue. Entonces, carga de perecederos, todo producto o mercancía destinado a perecer, o sea, a terminar su vida útil o a deteriorarse. Si no es trasladado correctamente y se traslada en vehículos que prestan el servicio de transporte de carga, estos productos pueden ser frutas, verduras, carnes, todos los derivados pues, de los animales, pescados, mariscos, productos lácteos y también flores, pues, en el caso de que sean flores frescas. Estos productos, pues obviamente ustedes saben que tienen una degradación natural, ¿cierto? Tienden a descomponerse, sus características físicas, químicas y biológicas cambian a medida que pasa el tiempo. Algunos, pues, pueden durar más tiempo que otros, pero finalmente todos se degradan, o sea, todos se descomponen al exponerse, pues, al medio ambiente, ¿listo? Y sin controles de temperatura. Entonces, en el transporte de alimentos perecederos, se debe someter a unas normas o están regulados por unas normas muy estrictas para preservar su estado físico, químico y biológico y obviamente que pueda llegar al consumidor final casi que en las mismas condiciones de cuando pues se sacó ese producto inicialmente. ¿Listo? Tienen unas normativas, unos acuerdos de transporte internacionales, seguramente les voy a compartir como esas normas internacionales de transporte para transporte pues, local, que es en un territorio nacional, y también para exportar o importar perecederos, ¿listo? Las especificaciones que deben cumplir los vehículos son muy rigurosas, muy estrictas, son especificaciones especiales para el transporte de esta mercancía, pero vuelvo y repito, esto va a depender también del tipo de perecedero, pues hay alimentos como por ejemplo algunas especies de frutas que las podemos transportar sencillamente en guacales sin una refrigeración excesiva, como hay otras como las fresas o las frambuesas que son más sensibles, que sí requieren unos empaques primarios y secundarios especiales y unos contenedores refrigerados para poder hacer ese transporte. Entonces, hay un acuerdo que se llama el ATP, que es el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas. Tiene un objetivo fundamental y es asegurar que este tipo de mercancía sea transportada de forma internacional o local, garantizando las condiciones óptimas para el consumo y asegurando que los vehículos que realizan este tipo de transporte cumplan con todas las condiciones técnicas pues, que se definen en este mismo acuerdo de transporte internacional. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo de la ATP. Es una
por así decirlo, norma o acuerdo internacional de transporte de perecederos que debe cumplir con algunas especificaciones. Entonces, esta ATP establece algunas mercancías, un listado de mercancías que se consideran perecederas. Entonces, dentro de ellas están productos ultra congelados y congelados, cremas congeladas que deben estar a menos 20 grados centígrados. Si yo les preguntara en este momento a cuánto equivale en Fahrenheit o en Kelvin menos 20 grados centígrados, ¿ustedes qué me dirían? Hacen el cálculo ahí rapidito, ¿sí o qué? Por eso la importancia que veamos esos sistemas de conversión. Entonces, productos congelados a menos de 20 grados centígrados como pescado, molusco, crustáceos que vienen o deben ser congelados o ultracongelado a menos 18 grados centígrados, a excepción de la mantequilla, pues que tiene otras temperaturas de conservación. Ahí nos dice, la mantequilla debe estar a 6 grados centígrados, los productos de caza a 4 grados centígrados, productos de caza como la carne animal, ¿cierto? La carne bovina. Leche en cisterna cruda o pasteurizada debe transportarse a 4 grados centígrados. Esto lo establece la norma para poder conservar esos productos. La leche ya industrial, o sea que ha sido tratada, a 6 grados centígrados. Los productos lácteos como el yogur, el kefir, la crema, la nata, el queso fresco a 4 grados. ¿Listo? Entonces él nos define a qué temperatura debe transportarse cada una de estas mercancías. Y se debe tener en cuenta que la diferencia en el transporte de otro tipo de mercancía donde yo puedo cargar de pronto sacos de café, arroz, acá debe existir un vehículo para cada producto. O sea, no podemos transportar producto congelado con ultracongelado, o sea, pescado con otro tipo de producto que se pueda pues contaminar. ¿Listo? Entonces, nos dice la norma que no todos los vehículos son apropiados para este tipo de transporte de mercancía y la norma define la siguiente tipología de vehículos para ese transporte. Entonces, son lo que llamamos esos vehículos isotermos, ¿sí? Los isotermos, cuya caja está construida con paredes aislantes, incluyendo las puertas. Las puertas también son del mismo material aislante, el suelo, el techo, todo, para evitar ese intercambio de calor entre el interior y el exterior, lo que llamamos la famosa cadena de frío, ¿cierto? Que no se interrumpa esa cadena de frío, que sea mínimo esa exposición a esos cambios de temperatura. Existen también los vehículos refrigerados que pues hacen parte de los isotermos con una fuente de frío no mecánica, o sea, podemos depositar hielo seco o húmedo o placas eutécticas, gases licuados de refrigeración. O sea, estos vehículos refrigerados no es más que una nevera no frost, es eso. ¿Listo? Que pueden cambiar o mantener la temperatura. Si en el exterior está a 30 grados centígrados, en el interior puede estar a menos 20 grados centígrados. ¿Listo? Los frigoríficos son vehículos que incorporan un dispositivo mecánico de fricción, que son comprensión o maquinaria de absorción de calor y nos permiten que estemos en el exterior a una temperatura 30 grados centígrados y en el interior poder conservar entre los 12 grados y los menos 20 grados centígrados, dependiendo del tipo de vehículo y también dependiendo pues del nivel de refrigeración. Una cosa son los isotermos para congelar y otros los frigoríficos para conservar la temperatura. ¿Listo? Son diferentes. Bueno, aquí nos dice la ATP que también cada 6 años se deben hacer esas inspecciones de calidad de este tipo de vehículos. Y cada 3 años los propietarios de vehículos especiales deben solicitar a un OCA. Los OCA son los organismos de control autorizados que existen dentro de cada país para hacer una inspección inicial antes de prestar un servicio de transporte de esta clase. ¿Listo? Entonces, sí hay unos controles muy rigurosos, sobre todo en este tipo de transporte de alimentos, cuando son congelados, ultracongelados o refrigerados. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta
si tienen la oportunidad de trabajar en este tipo de transporte de carga y descarga de mercancía de esta clase. Es algo muy sensible, de hecho, creo que es de los que más está sometido a auditorías internas y externas por todos los entes de control. Clasificación, entonces, dependiendo al almacenamiento, la carga refrigerada o fresca, otra carga congelada y otra carga a temperatura ambiente. Carga refrigerada o fresca, entonces lo que queremos es conservar esa cadena de frío, ya que esto hace pues, que el producto se mantenga fresco tal cual como se cosechó hasta el destino final que tenga, ¿cierto? La carga congelada es un estado de animación suspendido, o sea, lo que hacemos es frenar el deterioro de ese tipo de producto, ¿sí? Por eso se llama congelada, es detener. Y la carga a temperatura ambiente, por lo general algunos productos pues no requieren esos cuidados tan especiales de temperatura, sino que en una temperatura ambiente se pueden conservar, ya sea en altas o bajas temperaturas. Y también hay clasificación de sustancias peligrosas. Entonces están los explosivos, los gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, las sustancias tóxicas agudas como los venenos o agentes infecciosos, sustancias radioactivas, corrosivas y pues otras sustancias que se puedan transportar. Y finalmente hay una pictografía específica para el transporte de estas sustancias peligrosas. También van a ver este tema de la pictografía, de cómo esos diagramas o dibujos que deben llevar los vehículos, ya sean isotanques, ya sean contenedores en cualquier tipo, e inclusive los mismos empaques primarios y secundarios, cierta pictografía o diagramas para poder transportar esas mercancías o sustancias peligrosas para pues, los humanos. ¿Listo, muchachos? Nos quedó clarísimo ese documento, creo que traté de resumirlo lo más posible de un documento como de 97 hojas. ¿Tenemos dudas o inquietudes hasta este momento? No, profe, todo claro. Todo perfecto. Listo, muchachos. Entonces... Las inquietudes nos van saliendo es cuando estamos en el taller, muchachos. Las dudas e inquietudes salen cuando... Epa. Las dudas e inquietudes siempre le salen a los estudiantes cuando ya uno ha pasado notas y pues dicen que el profesor no explicó, que eso no lo vieron, que eso no lo entendieron, pero en el transcurso del módulo nunca tienen dudas ni inquietudes, ¿sí o qué? Pues ya yo me los conozco. Como yo dije que lo de el taller ese que nos colocó el fin de semana pasado, de diagramas, sí. me toca volver a verlo porque yo no entendí mucho. Ya lo vamos a volver a ver. Eso, como dice mi mamá, se me están cayendo ya las muelas de tanto trabajar en esto y ya me sé todos los discursos que manejan los estudiantes. Bueno, chicos, les voy a presentar acá el taller. Realmente requiere pues como de mucha parte de ustedes de investigación, hay mucha información de la que tenemos acá, pero sobre todo quiero complementar con esa investigación autónoma que ustedes tienen. Recuerdan que en el documento 1 hablábamos de los tipos de riesgos biológicos, ergonómicos, entonces uno de los puntos del taller es investigar cuáles son los principales riesgos ergonómicos en el cargo y descargue de mercancía. Pueden encontrarlos de manera general, riesgos ergonómicos, entonces mala postura, torsión, no sé qué, eso es lo que quiero que investiguen, cuáles son los principales riesgos. Si ustedes identifican uno que de pronto no tiene que ver con el cargue y descargue, chao, no lo coloquen, o si lo quieren colocar, pues magnífico. Por ejemplo, un riesgo ergonómico puede ser la postura de una secretaria, pero eso no es directamente con cargue y descargue, ¿cierto? Entonces, cuando hagan esa investigación, que sé que la van a hacer muy bien, van a decir, ve, esto es lo que puede pasar de pronto en un cargue o un descargue de mercancía. ¿Me hago entender con ese primer punto? Sí, todo claro. Clarísimo, están grabados, Wilmer, está grabado para que después no digan que no, profe, yo no entendí, pero ya dijeron que sí entendieron. Bueno, el segundo punto, los elementos de protección personal, los EPP, los famosos EPP o EPI, que son elementos de protección individual. Tomo los dos términos porque el EPP se utiliza mucho en Latinoamérica y el término EPI se utiliza mucho en Europa.
Entonces, pero es exactamente lo mismo. Si de pronto buscan en la literatura y encuentran elementos de protección individual, van y me dicen, profe, no lo pude hacer porque es que no habla de los EPP, sino de los EPI. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar qué es un elemento de protección personal y me van a describir cuáles serían esos elementos de protección personal para carga y descarga de mercancía. ¿Listo? Clarísimo el segundo punto. Aprueban el acta. Cuando vean mi trabajo en la empresa, cuando nadie habla nada, se llama silencio administrativo de aprobación. Entonces quiere decir que este silencio es porque entendieron y aprueban, ¿ok? Entonces, el tercer punto es describir el procedimiento para el levantamiento de una carga. Lo más votado del mundo, porque de eso hay cualquier cantidad de información. Ojo, la descripción puede ser un paso a paso. Primero, identificar la carga. Segundo, conocer las características. Tercero, conocer el peso de la carga. Bueno, ya les estoy describiendo. Eso es lo que quiero, que empecemos también a identificar cómo nosotros, siendo el líder de bodega, el jefe de transporte, cómo podemos nosotros empezar también a diseñar nuestras propias estrategias. Eso es lo que quiero con eso. O sea, a mí no me interesa muchísimo que ustedes se aprendan de memoria demasiadas cosas y que aprendan cosas de cómo levanto la carga, sino cómo también yo, porque lo que buscamos es que ustedes sean líderes, puedo empezar a describir esos procesos. ¿Listo? Esos son los 3 puntos del taller. Más votado no puedo ser yo. ¿Dudas o inquietudes? Los escucho ahora mismo. Profe, ¿hasta cuándo tenemos para resolverlo? Bueno, yo como soy una madre completa, se los voy a dejar habilitados hasta mañana. ¿Listo?